Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión del podcast del Mastermind de inversiones inmobiliarias. ¿Qué tal, René? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Lenín. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en este momento. Bueno, hoy ya tenemos un tema muy importante. Así es, así es. A ver, eh, René, pregunta, bueno, o tal vez una pregunta para la audiencia. Eh, si tuvieran $1 millón, ¿podrían convertirse en inversionistas inmobiliarios? ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú, Si René? tuviesen Con un millón de un millón dólares, de cualquier, dólares, con $1 millón, bueno, ¿sería suficiente para no convertirte solo, en... no solo inversor, sino también desarrollador. Claro. Sí, mira, el tema es que, y el tema de hoy que vamos a tratar, se trata de la diferencia entre propietario e inversionista inmobiliario, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa que tener propiedades es ser inversionista, ¿no? Y incluso hay propiedades que están financiadas por un banco, ¿no? Y muchas veces esa deuda mal utilizada puede ser el peor enemigo. Entonces, lo que hoy vamos a demostrar básicamente es que no necesariamente teniendo propiedades o teniendo mucho dinero, eso te hace un inversionista, sino que más bien eso podría estarte alejando un poco de la libertad financiera, ¿no? Sobre todo si es un activo que no produce renta, ¿no? Entonces, René, cuéntanos para ti, en tus palabras, tu opinión, ¿cuál es la diferencia clave entre un propietario y un inversionista inmobiliario? Bueno, antes de ir a más o menos qué es lo que pienso, justamente con lo que acabas de decir, es verdad, no es necesariamente tener muchos activos con ser en sí un inversor inteligente, ¿no? Claro. La otra vez estaba de viaje y estaba conversando con un amigo que es médico. Y este amigo que es médico tiene su mamá que es médica, pues, ¿no? Y ya hace mucho tiempo ella ha trabajado y ha tenido su capital. Y obviamente ha hecho también, comprado muchos bienes en toda su juventud, ¿no? En todo lo que le deja todo este capital médico, pues, ¿no? Entonces, eh, resulta que tiene muchos activos actualmente, pero que la verdad no los produce, ¿no? Son activos que ya a lo mejor se los compró en 1999, dos galpones o dos oficinas, pero que en la actualidad las tiene vacías. O sea, los tiene como, como bienes que no producen en sí, es un capital que está estancado. Entonces, eh, por ahí va ese cuestionamiento que tú comienzas a decir, pues no tener $1 millón te convierte en un inversionista. La pregunta es tenerlos o saberlos producir eficientemente y a largo plazo, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí justamente. Aquí vemos que hay algunos que están ya en la inscripción, se están sumando a la Mastermind, a este podcast que la verdad sirve para mucho. Y recuerdo tu pregunta, que cuál es la diferencia clave entre el propietario y un inversor, fue básicamente la pregunta, ¿verdad? Así Ok, es. bueno, el propietario en sí compra cuando un asesor comercial, un vendedor te emociona, ¿no? Te emociona y bueno, el inversión, te causa emoción y lo compras porque te encantó, ¿no? Buscas la emoción, pero en cambio un inversor lo que hace es ver números, ¿no? Ver números sobre todo no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué le va a dar? ¿Cuánto rendimiento le va a dar esa inversión? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo va a recuperar la inversión? Y cuánto le va a generar en sí también esa inversión que va a hacer. Por otro lado, también el propietario espera que su valor suba rápidamente, a lo mejor, ¿no? Su valor solamente suba, ¿no? En cambio, el inversor lo que calcula es cuánto le va a generar cada mes, cuánto de entrada le está entrando cada mes. En cambio, el propietario, por lo general, ve que en realidad suba su valor, o sea, eh, eh, hablando también en el sentido de que el propietario a lo mejor espera que solamente se ahorre, nada más, pues, ¿no? Perdón, no en ahorrar, sino en consumir. El inversor piensa siempre en ahorrar y reinvertir. Por otro lado, también el propietario lo que hace es, piensa mucho en tener algo propio.
¿ya? En decir, bueno, esto va a ser mío y aquí voy a estar y listo, pues, ¿no? Y ese es el debate que en algún momento también causa entre los empresarios. En esa típica pregunta ¿es mejor comprarme una casa o mejor invertir la casa para después alquilarla? ¿Qué es mejor, no? En cambio, el inversor piensa en multiplicar ese capital, ¿no? El inversor siempre piensa en decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a invertir para tener un rendimiento en X tiempo. Entonces aquí vemos que el inversionista siempre tiene un plan antes de comprar. Siempre planifica antes de ir a la negociación cuando desea invertir. Obviamente Claro. va a escuchar los comentarios que le va a decir el asesor, el vendedor, y a partir de ahí comienza a negociar y a definir si es que le va a resultar o no le va a resultar esa inversión. Claro, bueno, que todo no es blanco y negro, ¿no? Todo no es blanco y negro. ¿Y por qué te digo esto? Porque, Y por eso es lo ejemplo, bonito. yo, sí, en algún momento, en mi caso, ¿no? En mi historia personal, en algún momento mis ingresos eran muy altos, muy altos, muy altos, y pues me estaba dando la buena vida y me estaba gastando toda la plata, ¿no? Salíamos con bueno, mi enamorada de ese entonces, mi esposa actual, salíamos a comer todos los días casi fuera, nos íbamos de vacaciones, cruceros, vuelos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que si seguía ese tren, me iba, o sea, porque tú sabes que hay épocas buenas y épocas malas, ¿no? Hay épocas buenas y épocas malas. Entonces, el tema es que yo dije, me voy a comprar una propiedad. Yo no sabía mucho de tema de inversiones inmobiliarias, solamente, como tú dices, ¿no? Me enamoró la vendedora, me dijo, mira, esto aquí está bonito, lo compré. Pero una cosa que sí pasó es que si yo no hacía esa compra, probablemente hubiera sido más complicado para mí ahorrar. En ese entonces yo tal vez no tenía mucha disciplina financiera, diferente a la que tengo ahora, ¿no? Pero, Claro, no pero sé, ahí viene la también, experiencia, ¿no? Ahí viene la experiencia. sí. Sí, no, y aparte el tema es que depende en qué momento de tu vida estás, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que hay mucha Ujú. gente que ha comprado algo en la Zona Plaza, ¿no? O alguno de los proyectos que tú manejas porque dice, tal vez yo no sé cómo ahorrar, o yo me conozco, y si yo no ahorro, me gasto la plata. Prefiero endeudarme contigo, comprometerme a una deuda, a pesar de que no sea el inversionista, solo sea propietario, pero al menos voy a tener algo, voy a tener un bien raíz a mi nombre. Me explico, ¿no? O sea, ese también es el Así otro es. lado Sí, sí, eh, sí, que hay que observar. de la moneda. Pero Sí, o sea, sí, depende de qué ángulo no también lo veas. Ajá. ujú, claro. No, obviamente que, y hay que pensar en un detalle, ¿no? Hay que pensar en un detalle, y es que mucha gente quiere la libertad financiera, ¿no? Cuando hablamos de propiedades, muchos inversionistas lo ven como, ok, libertad libertad financiera, y el tema es de que ellos están trabajando, ¿verdad? Tienen su trabajo, y su trabajo, digamos que es algo que quieren dejar de hacer en algún momento, ¿no? Quieren enfocarse en generar ingresos pasivos, pero lo que no se dan cuenta algunos es de que su sueldo, ¿verdad? Su sueldo es su principal herramienta financiera, ¿no? El sueldo es la principal herramienta financiera. Entonces, y obviamente esto lo hago como una antesala para hablar ahora sí ya del tema financiero, ¿no? Para hablar del plan que tiene un inversionista inmobiliario antes de comprar, ¿no? Pero, o sea, eh, hay un tema importante, hay un tema importante que es el hecho de que la gente no se da cuenta de que su sueldo es su principal herramienta de inversión, ¿no? Porque al final, y esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice Dave Ramsey, que, bueno, es un educador que es americano, que habla mucho del tema de cómo utilizar tu sueldo para lograr la libertad financiera, y que mucha gente espera un golpe de suerte, muchos, ¿no? Esperan un golpe de suerte sin darse cuenta de que el sueldo es su principal herramienta para lograr la libertad, ¿no? Incluso, este, hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en el tema de flujo de caja, hay que pensar en el tema de plusvalía y tener una estrategia. Entonces, eh, ¿cuál crees tú que Ramsey, debería ser? Ramsey, una pregunta ahí, Lenin. Ramsey lo que entonces dice que tú puedes tener más certidumbre con tu sueldo, ¿no? O sea, o
lo que o controla más el tema del sueldo para el tema del flujo de caja. Explícame un poquito el tema porque no lo he leído, la verdad. Bueno, Ramsey habla mucho de recorte de gastos, o sea, utilizar tu sueldo, como le llaman downsizing, es decir, coger y minimizar tus gastos, no comer fuera, no hacer nada, o sea, me explico, o sea, restringirte al máximo y enfocarte es en generar, digamos, ahorro para luego poder invertirlo. Bueno, primero salir de deuda, ¿no? Porque hay que pensar en una cosa, si estás endeudado, es eh, o sea, por decir, una inversión te puede generar el 8%, ¿verdad? De retorno, 8 o 12%. Pero una deuda de tarjeta de crédito estás pagando un 30% de interés. Entonces, ¿qué harías primero tú? ¿Pagarías tu deuda O o sea, pensarías en invertir? tendría que pagar mi deuda en sí, porque obviamente la tasa es más alta de lo que me está generando lo que me está generando, pues, no la inversión. Entonces, obviamente hay un sinnúmero de estrategias, pues, ¿no? Hay un sinnúmero de estrategias, pero una de esas es primero pagar la deuda, pero la pregunta es cuánto tiempo te vas a demorar en pagar la deuda. Claro, claro. O sea, O obviamente sea, el es una enfoque de él estrategia, ¿no? también, sí, también obviamente es ahorrar un poco, porque si no ahorras no puedes invertir, ¿no? Claro, Entonces, pero definitivamente es como que la mayor cantidad de dinero que tú tengas, o sea, el objetivo primero es salir de deudas. Porque si estás atrapado en las deudas, por más de que tú inviertas, te digo, debes $1 millón al 8% y tienes invertido $1 millón, perdón, debes $1 millón al 30%, tienes invertido $1 millón al 8%, estás perdiendo. ¿Me explico? ¿No? Estás perdiendo, porque al final claro. estás endeudado a un 30 y has invertido al 8, eso no tiene sentido. Pero bueno, Al 8 sí es. hablemos ahora sí, René, del tema de cuál sería el plan de un inversionista inmobiliario antes de comprar. ¿Qué es lo que debería hacer un inversionista inmobiliario antes de comprar una propiedad? Bueno, antes de comprar una propiedad es primero saber cuál es el precio en sí definitivamente. Y también cuánto tienes en sí, ¿no? Eh, cuánto en realidad tienes para invertirlo, ¿ya? Porque he escuchado hasta casos de que el propio asesor enamora, obviamente, compras emocionalmente, tú como comprador o inversor o propietario quieres comprar una casa porque te enamoran, pues dices, bueno, métete a esta casa, pero en realidad te estás atando al 80% de tu sueldo, pues, ¿no? Te estás echando 80% o 50% de tu sueldo, ¿ya? Obviamente siempre uno aspira a que su dinero se incremente con su sueldo, pues, ¿no? A la par, pero seamos honestos, la empresa privada también tiene sus límites o tiempos para que te puedan incrementar ese sueldo en sí, pues no. A lo mejor tendrías que tener otra alternativa de inversión o ingreso adicional, ¿no? Entonces, aquí pongo un ejemplo, pues no, básicamente, es, por ejemplo, el tema del flujo de caja, pues no, si yo me pregunto, quiero un flujo de caja mensual, ya, también plusvalía, a lo mejor la necesito si es que obviamente es un bien raíz, ¿no? Un flujo de caja mensual, esa es una de las preguntas que yo tengo que hacerme. También otra de esas es la plusvalía. ¿Cuánto y hasta cuándo se generará en ese bien la plusvalía? Tengo que analizar cada aspecto alrededor, hablando en temas inmobiliarios específicamente. También si es una Claro, propiedad comercial, es una propiedad industrial, es una propiedad, oficinas, médicos, consultorios, pues, ¿no? ¿Ya? Y a la vez también pensar si es que, ¿qué pasa si entro y me quedo a largo plazo? La otra es, ¿qué pasa si entro? ¿Ya? La otra es, ¿qué pasa si entro y, y me, y me quedo a largo plazo? ¿Ya? Y me claro, porque quedo te a quedas largo atrapado, plazo. ¿no? Comprar un Ajá, bien raíz ajá, es ponerse una camisa de fuerza y peor endeudarte para claro. Y, comprarlo, pa- ¿no? y, para, y, pa- y para eso los bienes raíces siempre hay que pensarlos. Yo siempre les aconsejo a mis inversores y a nuestros compradores de nuestros productos inmobiliarios que siempre hay que avisorar a largo plazo, sobre todo en lugares en donde se ve que se está expandiendo la ciudad, pues, ¿no? Hay ciudades muy diferentes. Guayaquil, como siempre lo he dicho en este podcast, en este mastermind, se extiende horizontalmente, entonces quiere decir que mientras hay un lugar de desarrollo, más casas van a haber, pues, ¿no? Pero si hay un lugar que no se está desarrollando, quiere decir que la plusvalía no va a crecer tanto, ¿no? Entonces, como en algunos lugares en Guayaquil, pues, ¿no? Entonces, esas preguntas son las que yo me haría primero antes de invertir
en un proyecto inmobiliario René, entonces o en eso una quiere inversión decir inmobiliaria. básicamente quiere decir que hay que definir el objetivo de la inversión, claramente, desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero flujo de caja? As- ¿Quiero obtener plusvalía? ¿O quiero entrar y salir? Básicamente eso es, ¿no? Así es. Sí, básicamente eso, definir tu objetivo con claridad. ¿Cuál sería tu objetivo en sí? Un ejemplo, Mira, por y te ejemplo, digo un ejemplo, ¿no? O sea, sí, te digo un ejemplo. Bueno, quiero ganar $200 mensuales de flujo neto, quiere decir, ya fuera todo lo que es los gastos administrativos, los gastos que te genera ese bien, esa impuestos, propiedad, tasas, todo. pero impuestos, tasas, y con una inversión, la inversión que yo voy a invertir es de aproximadamente $20,000. Entonces, quiero generar $200 mensuales y deseo $20,000, $20,000 anuales. Perdón, yo invierto $20,000. ¿Ya? Entonces, quiere decir que más o menos, si nosotros multiplicamos esos $200 por 12, ya, o sea, son más de $2,000, ¿no? Quiere decir que más o menos sería casi un 10% anual, pues, ¿no? Un 10% dos anual mil que yo cuatrocientos quisiera, dólares dividido por 20, 12%, 12%. 12%, ok, el 12%. Entonces, un 12% quisiera que me rinda anualmente. Y son cifras que son lógicas en el campo de la inmobiliaria, pues, ¿no? En el campo de los bienes raíces. Son cifras buenas. eh, Esos que te disfrazan y te dicen 20, 30%, tienes que asustarte, ¿no? Tienes que verificar bien y el por qué, ¿no? 30%, 40% anual. No es tan así, ¿no? Estos son los detalles realistas o las inversiones realistas en el sector inmobiliario. ¿Y qué tal un flipping? Si te puedes ganar un 30 o 40 en un flipping. Bueno, estratégicamente, ¿no? Vuelvo y repito, analizando todo ese factor, definiendo bien el objetivo con claridad. Y no solamente te digo definiendo, porque ya si eres un flipero, que yo les digo, un flipping, ¿ya? Ese flipping tienes que ser ya prácticamente como un desarrollador. Tienes que analizar la zona, tienes que ver en cuánto se puede vender algo renovado, o sea, algo remodelado y también comprar a un buen precio, ¿no? Comprar en un buen precio también es saber en el momento en el que entras comprando un buen precio y vendiendo a un precio súper chévere, puedes ganar incluso hasta un 30% prácticamente, pues, ¿no? Pero eso ya es la gestión que tú hagas, pues, ¿no? Y si también ya es un flipero, yo les digo flipero conocido, eh, y te ofrece el negocio, es como que si estés hablando con un desarrollador, pues, ¿no? O sea, las tasas de flipping son similares a las que podría generar un desarrollador. Sí, incluso hasta más, ya, incluso puede ser hasta más, pero no hay muchos fliperos que considero yo en Guayaquil, no hay muchas personas que hagan flipping, pero te digo, o sea, sí se puede ganar y se pueden ganar buenos márgenes, pero vuelvo y Ah, repito, no todo el mundo se mete al flipping porque hay que tener muy buen ojo y analizar financieramente bien el desarrollo. ¿sabes que hay gente que escribe en las redes sociales, quisiera tener un mastermind de flipping? ¿Qué opinas? Me parece espectacular, me parece espectacular hacerlo. La verdad, es una gran oportunidad. De hecho, en la masterclass lo hablamos bastante, no muy a fondo, pero sí lo hablamos muy bien sobre el tema del flipping. Lo hacen en todo el mundo. Hay casos increíbles en Estados Unidos que a mí me gusta leer bastante sobre desarrollo inmobiliario. Hay casos en Estados Unidos, hay casos en México que se hacen full flipping, bastantísimos flippings. Y aquí lo que falta más es más flipping. Entonces nos encantaría enseñar bastante sobre esta metodología de desarrollo inmobiliario. ¿Cómo lo ves? O sea, por decir, eh, para convertirte en inversionista inmobiliario, ¿cuáles serían los pasos? ¿Tú crees que convertirse en flipero o hacer flipping sería ser el primer paso para alguien que quiere involucrarse en el tema de inversión inmobiliaria? ¿O cuál debería ser el primer paso para alguien que quiere comenzar a invertir en bienes raíces? Mira, yo comencé prácticamente vendiendo, porque quería sentir. El que vende él siente la sensibilidad del mercado, cómo se está A broker, moviendo. broker, Ajá, agente de de bienes broker, raíces. ajá, sí. No era, por si acaso, no es que era
un máster, pues, ¿no? Comencé sin herramientas, por ahí con internet, viendo de qué manera podía vender, etcétera. La que le vendí fue a una abuelita, mi abuelita, le vendí la casa. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, muy buena. Puse mi letrero que decía se vende y me gané la comisión, pues, ¿no? Pero ahí descubrí que en realidad se puede hacer un flipping porque la pude haber vendido a mayor precio. La pude haber vendido a mayor precio. Entonces me quedé en la cabeza porque yo ya había, como te dije, comencé a leer, pues, ¿no? Dije, bueno, qué buena, se la pudo haber vendido mejor porque la casa de acá al lado, que eran las mismas medidas, la vendieron incluso más, pero le hicieron una renovación. Mm, Bueno, puede ser. Entonces ahí lo que hice básicamente fue, bueno, me voy a poner pilas para hacer el primer flipping. ¿Cuánto pude haber ganado en ese flipping? La verdad, la vendí, considero yo, creo que fue en 50.000, no, perdón, en $80.000 la casa. Si le hubiese hecho un flipping, la podía vender prácticamente en unos, a 80.000, en unos 10.000, con $10.000 más, o sea, en $90.000. Y apenas pude haber invertido unos $3.000 aproximadamente, 3.000 a $5.000 aproximadamente para venderla en 90.000. Porque después le hice el cálculo, cuánto más o menos me salía esa inversión. Entonces, ahí los acuerdos, obviamente, de confianza y aparte de eso, puedo haber hecho un contrato normal y decirle a mi abuelita, ¿sabes qué? Te voy a dar $80.000, los $80.000 que deseas, pero los otros 10.000, yo le voy a invertir 5.000 para generar $10.000 más. Pero esos 5.000 sobrantes, porque yo quiero recuperar mis 5.000, esos 5.000 sobrantes se van conmigo. ¿Ok? Entonces, dale, con tal de que se venda rápido. Entonces, ahí fue el dato, pues, ¿no? Perdí esa oportunidad, pero ahí me dediqué a hacer otro tipo de flippings en menor medida, no muchos, porque la verdad comencé a hacer ya proyectos a mayor escala. Ok, Entonces, ok. si ves más o menos el rendimiento ahí, ¿no? Podía yo invertir Claro. $5.000, ganaba $5.000 más y recuperaba mis 5.000 y le daba los 80 a mi abuelita. Entonces, quiere decir que sí la vendía en 90.000, pues, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, aquí estamos hablando ahora ya de la estrategia, ¿verdad? Es decir, que todo depende de qué, podemos decir, de con cuánto dinero cuentas o si no cuentas con nada de dinero, cómo deberías iniciar, ¿no? Si cuentas con dinero, pues podríamos hablar un poco de compra para reventa o para inversión, pero si no lo tienes, entonces lo ideal es iniciar como agente inmobiliario, recolectar comisiones, comenzar a tomar la presión del mercado, ¿no? Tomar la temperatura y también hacer un poco de flipping, ¿no? Para luego ya avanzar a los siguientes pasos que ya sería la inversión inmobiliaria como tal. Obviamente, obviamente, yo no fui hijo de un desarrollador, pues, ¿no? Pero qué bonito comenzar de esa manera. Por mi lado, fui en ese sentido, dándole al tema de la venta, vi la oportunidad también. Muchos no ven la oportunidad. A lo mejor quieres ser vendedor y listo, y ganas tus comisiones, capitalizas, porque esa es otra, ¿no? Ganas tus comisiones, te capitalizas y comienzas a hacer tu flipping o comienzas a comprar un terrenito, ganando esas comisiones, pues, ¿no? Esas comisiones de venta que has hecho. O a lo mejor te asocias con un desarrollador. Mira, te voy a vender estos 3 bienes que tienes o estos 3 departamentos y quiero reinvertir esa comisión. ¿Qué te parece? Para que cuánto me das de rendimiento. Obviamente tienes que conocer al desarrollador. Esa es otra forma, a lo mejor, de invertir también en proyectos inmobiliarios. ¿Ah? Claro, claro, sí. Y bueno, obviamente también dentro del plan para un inversionista inmobiliario, ya hablamos lo primero, era tener claro el objetivo. Ahora estamos hablando de la estrategia, ¿verdad? Que va a depender mucho de que, con cuánto capital cuenta, más allá de cualquier cosa. Y lo siguiente, ¿qué sería? ¿Cuál sería el siguiente paso a analizar? Bueno, el siguiente paso sería, ya hablamos de la estrategia, pues, ¿no? Esta estrategia que te he dado en este momento fue más o menos de comenzar a lo mejor a ser vendedor, pero volvamos al tema de que yo tengo $20.000, ¿no? Tengo veinte mil Ujú. dólares, quiero ingresar, entonces comienzo a ver la estrategia. Estamos yendo al segundo paso, ¿no? Esa estrategia. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Busco una estrategia, una propiedad, perdón, busco una propiedad en planos en una zona que tiene un alto crecimiento.
pero necesito entrar, porque recuerda que tengo $20,000, ¿no? Entonces veo cuál sería la propiedad en donde yo pueda entrar con $20,000 como entrada, ¿no? Y también vender cuando esté construido más o menos en 12 meses, ¿ya? Con al menos aproximadamente un 15% de retorno, pues, ¿no? Entonces, ese sería el paso que yo estoy poniendo como ejemplo en el campo de la estrategia. El tercer paso, que es la pregunta que tú me dijiste, es estudia la zona y su liquidez, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta clave es, ¿cuánto se demorarán en vender las propiedades ahí? ¿Cuánto tiempo? Y también hay rotación de arriendos constantemente. O sea, si se están vendiendo, por ejemplo, sale una pancarta que dice se vende en este momento y ya después de un mes ya no está. Ok, eso quiere decir que es un índice de rotación bueno, ¿ya? Si veo que están algunas pancartas y se venden en ese mismo mes. Eso es un índice de rotación muy bueno. Y la otra es, ¿quién está comprando? ¿Cuál es el mercado objetivo que está comprando en esa zona donde yo voy a invertir? ¿No? Entonces, ahí lo ideal es que me contacto con un broker de confianza. Soy inversor, tengo que tener brokers de confianza y especializado en cada una de las áreas del campo del real estate, pues, ¿no? Y descubro que en San Borondón, te pongo un ejemplo, ¿no? En San Borondón eh, hay locales con parqueo y una visibilidad que se arriendan en 30 días, o sea, se arriendan sumamente rápido. Los locales se arriendan rápido. Pero en cambio, en Vía La Costa, estoy dando ejemplos por si acaso, están vacíos a prácticamente 3 meses. O sea, la vacancia, ¿no? Dando un ejemplo en locales comerciales, una vacancia de 3 meses o 6 meses. ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Como digo, estudiar la zona y también la liquidez, que nosotros los desarrolladores le llamamos, cuando es en temas de venta, lo llamamos absorción. ¿Cuál es la absorción de la zona? Ujú. Claro, Así es. claro. O sea, y ahorita, qué zonas a nivel, o bueno, ¿cómo haces tú para analizar la zona? Básicamente contar con un buen broker. Ese es ese es el atajo. Claro, o sea, aparte de tener un buen broker como inversor, como desarrollador, te puedo decir que hacemos estudios de mercado constantemente en la zona. Uno siempre está yendo a ver, uno va, ¿no? A mí me encanta ir a ver terrenos, pero sobre todo cómo se mueve el lugar, qué vocación tiene el terreno comparado con el movimiento que hay en ese sector, en ese ecosistema. Yo como desarrollador hago estudios de mercados de esa manera. Yo voy, yo veo, estoy en el día, estoy en la noche, estoy al mediodía. Hago como que un mini estudio antropológico. Ya después con nuestros desarrollos que van a ser, vamos a ir creciendo constantemente, ya tendré que hacer un estudio más severo, con profesionales más que se dediquen ya más temas de estudios inmobiliarios. Pero actualmente lo que hago es yo hacerlo y también con mi equipo de marketing y mi equipo también de ventas. Pero si es que eres un inversor, lo que tienes que es tener tus desarrolladores, perdón, tus brokers que se especialicen. Por ejemplo, hay especializados en industria, en ofibodegas. Hay brokers que están especializados en ofibodegas. Hey, ¿cómo va el tema de ofibodegas? ¿Dónde se está vendiendo más? ¿O dónde se está alquilando más? ¿Dónde me recomiendas invertir? ¿Ya? Mira, se están yendo sumamente rápido las de San Borondón, las ofibodegas de San Borondón. Es ahorita porque salió en este momento la preventa de este proyecto de aquí. Y se ve que sigue la tendencia, porque tengo altísimos clientes que me están alquilando y se están quedando sin espacios. Entonces, esa retentiva, esa noción la tiene el broker. Y para hacer una excelente inversión tienes que tener también ese conocimiento, que obviamente, como lo hablamos al principio, tú estás encargado de estar como inversor, pues no estás encargado de tu oficio, que es en este caso ser médico o ser profesor o ser o en tu negocio, estás en tu negocio y no estás acá en cada momento viendo cómo se mueve el mercado, pero ahí están los brokers que son muy importantes para eso. Ok, ok. Ahora, vamos a lo siguiente que sería ya como tal el retorno, ¿verdad? El retorno a la inversión, cash on cash, porque ya hemos hecho las primeros tres pasos, ¿no? Los primeros tres pasos, definir el objetivo, me quiero ganar $200, tengo $20,000 que invertir, voy a invertir en preventas, ¿no? Cosa que yo cojo mis $20,000 y
puedo generar un rendimiento o puedo invertirlos con la expectativa de generar un flujo de caja, ¿no? Todo depende de la estrategia y del objetivo. Luego estudias la zona, ¿verdad? Digo, ok, listo, esta es la zona en la cual veo que se está moviendo, está moviéndose los locales comerciales o es la parte residencial o son los Airbnb, y en base a eso tomo una decisión, ¿verdad? Pero antes de eso, hago un cálculo del retorno real y el costo del dinero. Hablemos de eso un poquito. Sí, bueno, poniendo el mismo ejemplo, pues, ¿no? El ejemplo de $20,000, pues, ¿no? Yo siempre analizo cuando hago una inversión inmobiliaria, ya, son ¿Métricas? dos factores básicos, ¿no? Que son dos métricas, así es. El primero es el cap rate, quiere decir cuánto me va a dar anualmente por mi inversión total de lo que cuesta el bien, cuánto me va a generar anualmente. O sea, el rendimiento viene a ser la utilidad neta dividido para la inversión del bien. Y la segunda es el cash on cash, que es obviamente si la saco en, en en mi hipoteca, ¿no? El bien, yo tengo que dar un anticipo, o sea, aquí tengo que dar una entrada. ¿Cuánto me va a generar esa entrada en sí? Y vamos a analizarlo de esta manera. Vemos que en San Borondón, un ejemplo, ¿no? Vemos que en San Borondón me va a estar dando una renta de $900. Esa renta de $900 de un local comercial, ¿ya? X, un local comercial X, $900, yo tengo que pagar, o sea, yo doy los $20,000 de entrada, ya los estoy alquilando, tengo la hipoteca y la hipoteca yo tengo que pagarla mensualmente $550 mensuales. Costos adicionales por ese local aproximadamente serían $150. ¿Qué costos serían? Ciertos costos varios que existen, como por ejemplo costos de entre alícuota, costos de, mantenimiento en locales comerciales prácticamente no hay, pero pueden servir los costos de impuestos prediales, pues, ¿no? Aparte de eso Ujú. también, quiere decir que la resta entre los 900 menos los 550 de la hipoteca, menos los costos adicionales, que son 150, te da un flujo neto de $200 mensuales. Recordemos que tú como inversionista diste de entrada 20,000, quiere decir que si yo multiplico esos $200 de flujo neto por 12, ¿ya? Dividido para los $25,000, ¿ya? A ver, sería 25,000, no, serían divididos 20 para mil, 20 veinte mil. mil, $20,000, ¿ya? $20,000, entonces esa tasa me estaría dando aproximadamente más del 10% de cash on cash, ¿ya? Más del 10% de cash on cash. Entonces, voy a hacer la multiplicación en este momento. Quiere decir que son 200 por 12, ya sabemos que son 2,400, y dividido para los 20,000, quiere decir que es el 12%. Así es. Quiere decir que es el 12% anual que me están generando esos $20,000 que los di de entrada en este bien. Que nadie los calcula, por si acaso aquí le he preguntado a todo el mundo y casi nadie los calcula de esa manera. Siempre calculan es el cap rate, pero recordemos que el cap rate, tú estás pagando una hipoteca y el banco se te está llevando una parte de la porción porque estás pagando intereses sobre ese bien. Aparte de eso que estás pagando también el capital, pues, ¿no? Entonces, ahí prácticamente es que cuánto te está generando la entrada que tú diste, la entrada que le diste a la inmobiliaria, te tiene que generar algo. Y aquí en este escenario estamos viendo que te está generando un 12%. Así es, Claro. mi querido Lenin. Ya, perfecto, René. Entonces, pero no siempre es posible generar ese cash en cash, ¿no? No siempre es posible generar ese cash en cash. Y ahí es donde vienen alternativas, ¿no? Alternativas de inversión, cosa que en vez de que las personas tengan que invertir en una propiedad completa, pueden hacerlo a través de otros mecanismos, ¿no? Como para cerrar la sesión, ¿te parece si hablamos un poquito de eso? Así es, por supuesto, y hay muchas alternativas y lo hemos dado en nuestros cursos constantemente, en nuestros masterminds, en nuestras mentorías. Lo hemos dado, existen alternativas dentro del sector inmobiliario, muchísimas. Una de esas es el pool de rentas, donde no inviertes en
todo el bien, digamos, en todo un local comercial, sino en una fracción de ese local. Una inversión de $100,000, a lo mejor inviertes 20,000, pero tienes propiedad sobre eso. De ahí otra, viene a ser también, una de esas es el círculo, bueno, lo que es el capital semilla. El capital semilla también es muy importante, pues una de esas es la inversión cuando te asocias, bueno, no cuando te asocias, sino cuando le compras antes de las preventas a un desarrollador. Quiere decir que el desarrollador te va a dar un descuento adicional por adquirir ese bien. ¿De cuántos porcentajes? Pueden ser de entre el 7% hasta un 20%. Dependerá en qué momento entras. Y por segundo, también es el círculo de inversiones, que este círculo de inversiones se basa mucho y se ata mucho a una asociación con el desarrollador. Y aquí es donde juega un papel muy importante el inversionista en conjunto con el desarrollador, ya que se implementa esta asociación para capitalizar proyectos inmobiliarios a largo plazo. Entonces, obviamente aquí lo que se busca siempre y lo que desea el nuevo inversor, y esto es muy importante, Lenin, lo que desea aquí el nuevo inversor, el inversor del 2025 y para adelante, es que él ya no es ese inversor tradicional. Ese inversor tradicional es aquel que invierte en una propiedad y se hace cargo de la gestión, ¿no? Está activo en la gestión, en, paga los, ar- en pagar temas en hacer las cobranzas, en hacer el tema de los mantenimientos, en participar activamente en la gestión de la propiedad. De lo cual eso no es un ingreso pasivo, eso es un ingreso activo. O sea, tienes que trabajarlo también. Aparte, si es que estás Claro. trabajando, también tienes que trabajar ahí. Prácticamente eso. Eso no es un ingreso activo, es pasivo. Eso no es ingreso pasivo, eso es un ingreso activo. Ahora, ¿qué es lo que está demandando el actual inversor, el nuevo inversor? ¿Qué es lo que está requiriendo? Invertir en proyectos con alternativas de que ellos no lo gestionen, sino lo gestione un tercero. Y que su dinero, obviamente, produzca constantemente. Entonces, esas son las alternativas que se está apuntando hoy en día, las inversiones inmobiliarias, y nosotros como Refersans, como grupo también de desarrolladores que realizamos nuestros desarrollos inmobiliarios, estamos dando estas alternativas también. Perfecto, perfecto. Listo, René. Bueno, entonces, como a manera de resumen de lo que hemos visto hoy, básicamente es qué es lo que se requiere para ser un inversionista inmobiliario y la diferencia entre un inversionista inmobiliario y un propietario. Vemos que no es el dinero, sino más bien es tener un proceso claro, del cual conversamos el día de hoy, que empieza con definir objetivos con claridad, la estrategia, estudiar la zona y calcular el retorno real del dinero. También tocamos un poco el tema de qué pasa si no tengo fondos para invertir eh, y qué alternativas existen, ¿no? Y es lo último que topamos ahora, pero obviamente el objetivo nuestro es de poner a disposición de más personas las inversiones inmobiliarias, ¿no? Y por eso lo hacemos así, porque esto no es algo que lo hace todo el mundo, lo hacemos nosotros por el tema confianza, por el tema de poder democratizar la inversión inmobiliaria y que esté en manos de más personas para que no se quede solamente en el de unas pocas, y además de que puedan hacer inversiones inmobiliarias respaldadas por un activo real y que no tengan que depender exclusivamente de un ahorro en una inversión bancaria, una póliza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, si están viendo este video en YouTube, están viendo la grabación, aquí en la descripción, vamos a dejar unos links y si desean contactarnos para saber un poco más de cómo invertir con nosotros, con mucho gusto los atendemos. Listo. Así que así ya damos por Perfecto. terminada la sesión de hoy y los vemos luego. Nos quedamos con las Muchísimas personas gracias. del Mastermind nada más. Listo. Así es. Muchísimas